¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Omar Carrión, soy ingeniero de audio, tengo aproximadamente 10 años dedicado a lo que es el mundo del audio, la pasión por la música, la edición profesional. A pesar de que comencé hace ya algún tiempo, fue hasta 2005 que pude estudiar audio profesionalmente. Soy egresado del 2007 del Taller de Arte Sonoro, una escuela de audio en la ciudad de Caracas. Soy de Maturín, Estado Monagas, y debido a la controversia que ha creado este audio que salió a la luz pública el día de ayer, que muchos tildan de montaje con respecto a las declaraciones del señor Mario Silva, yo quise dar mi punto de vista al respecto. Varias personas me lo pidieron y con gusto brindo un análisis de lo que yo creo personalmente, lo que es mi opinión como profesional y con la experiencia que tengo en esta área, lo que sucede dentro de este material. Sí considero que hay ediciones en este material. Sí considero que el material de alguna forma antes de ser presentado fue manipulado. Esto no totalmente desmiente lo que pueda decir el material. Ojo, vamos a darles varios ejemplos de lo que pudo haber sucedido acá. Primero, el análisis básico que podemos ver es una forma de onda. Esta forma de onda es la representación de lo que ocurre en el mundo acústico, ahora traducido al mundo digital. Esta forma de onda muestra una conversación donde la amplitud se mantiene muy bien. Algo que es difícil en el mundo real. Si yo capturara incluso lo que yo estoy hablando ahora con ustedes, podríamos ver que hay una fluctuación evidente en la amplitud, es decir, el tamaño de esta representación gráfica. Obviamente alguien manipuló este audio una vez que lo tenía en sus manos para llevarlo a esta amplitud. Otra cosa que es notoria es que cuando escuchamos el material hay un filtro de reducción de ruido. La reducción de ruido puede ser que la grabación original haya tenido un ruido quizá de aire acondicionado, ruido de computadoras. Incluso estoy seguro que si yo hago silencio, ustedes escuchan el ruido a mi alrededor, el ruido de las computadoras. En este momento estamos en una sala que está acústicamente tratada. Seguramente podrán escuchar reflexiones. No es una sala sorda como están acostumbrados otros, es una sala que tiene un reverb en un promedio ideal para trabajar en lo que nosotros hacemos. Pero ustedes pueden escuchar el ruido de la computadora, quizá del aire acondicionado. Hay un ruido de fondo. Es posible que se haya aplicado un filtro a esta grabación para reducir los niveles de ruido de fondo, fueran las que fueran, para que fuera más detallado. Pienso personalmente que fue un error, no debió hacerse porque desvirtúa y genera cierta suspicacia, cierta crítica acerca de la fidelidad del material. Ahora, hay versiones de otros profesionales a los que igual no es mi caso criticar. Ellos hacen referencia a que estos filtros se utilizaron para simplemente solapar las ediciones de audio, para así poder esconder aquellos sitios donde hay cruces de envolventes, donde se montaron audios que no eran referentes a una oración específica, y entonces para que no se notara esa transición entre una y otra. Fíjense, vamos a analizar varias cosas. Tengo unos cuantos puntos anotados aquí. La grabación dura 1 hora 4 minutos. Creo que es la duración total. Vamos a verlo en tiempo, minutos y segundos. Sí, 64 minutos con 58 segundos. Es la duración de este audio que publicara ayer la Mesa de la Unidad Democrática.
Fíjense una cosa. Una de las cosas importantes que pude detectar en todo el audio es que existen modos de resonancia de la sala donde se encuentran haciendo esta conversación, donde se lleva a cabo esta conversación. ¿Qué son los modos de resonancia? Para aquellos que no conocen mucho de audio, son frecuencias estacionarias. Cuando la longitud de onda de una frecuencia coincide con la longitud que separa dos superficies paralelas, se crea una onda estacionaria amplificando el sonido de dicha frecuencia. Esto suena como, seguramente aquellos que no conocen mucho de audio sí han escuchado lo que llamamos feedback o retroalimentación, cuando ponemos un micrófono cerca de un parlante. El feedback no es más que cuando el nivel de presión sonora o lo que se conoce comúnmente como volumen de un parlante es mayor en el receptor, en el micrófono, que la misma fuente que está produciendo el sonido. Se produce estos ruidos de frecuencia, ustedes han escuchado tonos. Bueno, yo pude analizar toda la muestra de audio y hay unos modos de resonancia que se parecen mucho a estos feedback, que permanecen durante los 64 minutos que dura el material. Esto es importantísimo porque esto ubica todo lo que se dijo dentro de ese material en una misma sala. Sí considero que pudo haberse retirado partes, pero otra cosa que es importante analizar aquí es la coherencia. La coherencia con la que se dicen las cosas, además cómo coinciden la entonación. Entonces, les preparamos unos ejemplos. Antes de pasar a ellos, quisiera hablarles de otra cosa. También hay un ambiente general que se crea, que es lo que conocemos nosotros como reverb. Mucha gente lo conoce como un efecto especial, pero el reverb es precisamente esa prolongación que nosotros escuchamos de los sonidos causada por las reflexiones que ocurren en un lugar determinado, por lo menos en una habitación. Ustedes pueden incluso escuchar aquí que mi voz tiene ciertas reflexiones que pareciera que chocara con otras superficies y se extendiera un poco más. Muchas veces en otros sitios lo escuchamos con mucha más amplitud. En esa grabación también hay un reverb. Hay un reverb que se nota, hay un reverb que perdura. Claro, a esto dirán los técnicos de audio, ingenieros de audio u otros colegas que esto puede ser añadido, y es cierto. Simplemente hago la acotación para que sepan que hay una coherencia entre modos de resonancia del lugar donde estaba hablando o estaban conversando estos señores. Hay una coherencia en que hay un ambiente, es decir, se encuentra en un sitio, se escucha un reverb. Incluso se escucha a la distancia la segunda persona o que está conversando, que responde en algunos momentos a los apuntes que hace el señor Mario Silva. Y se escucha claramente que hay un ambiente que muy bien como puede ser recreado. La verdad es que se mantiene dentro de la coherencia de ser un sitio específico donde se hizo esta grabación. Otra cosa importante es que alguien mencionaba en internet que el ruido que se produce en toda la grabación es causado por un efecto de reducción de ruido que desvirtúa el material, distorsiona el material, y por eso se produce esto. Entonces, que pudo haber usado para ser manipulado. Otra cosa que también produce este tipo de ruidos es la grabación con convertidores análogo digitales de muy baja calidad. Cuando capturamos audio con computadores comunes o convertidores análogo digitales de baja calidad, bien sea en un teléfono inteligente, en una tablet, si no se manejan muy bien los valores a los que debe grabarse el audio, puede causar este tipo de distorsión, este ruido de conversión que se escucha también en la grabación. No solamente un plugin de reducción de ruido puede causar esto, hay otras variantes, entre ellas incluida la falla de convertidores análogos digitales. Quiero dejar claro que podemos de muchas maneras
disimular ediciones de audio. Pero si esto fue una edición de audio en su totalidad, no solo fue muy buena, es sorprendentemente la mejor que haya escuchado. Vamos a seguir adelante, tenemos otros ejemplos para ustedes. Una cosa de las que alegan los personajes que dicen que este material es falso es que esta persona tiene muchísimos años en el aire en un programa de televisión y a partir de hace un año tiene un programa de radio en el cual se pudieron haber capturado conversaciones, sus alocuciones y así hacer ediciones de ellas y montar palabras y montar frases que describieran algo totalmente fuera del contexto real de ella. Fíjense, nosotros hicimos aquí un pequeño experimento. Antes de mostrarlo, seguramente ustedes han llamado alguna vez a su operador de telefonía celular y la contestadora les dice algo como: usted tiene mensajes de XY teléfono, y se dan cuenta de que la entonación de las palabras que les dice este operador electrónico no coinciden. Obviamente fue algo que grabaron por separado y el computador se encarga de juntar automáticamente para darle una explicación a usted de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que podemos dejar claro aquí? Que es muy difícil conectar en las entonaciones. Ya después seguiremos con otro punto en cuanto a eso. Fíjense, nosotros preparamos un pequeño texto en el que leímos algo y lo grabamos en el computador. Y luego de esto sacamos otro pequeño texto que sería lo que diría ese material, como una especie de edición, un montaje a partir de esa locución que grabamos. Les voy a mostrar aquí el material primero en bruto, es esta sección que escuchamos aquí, que vemos aquí, perdón. Tuvimos una conversación en casa acerca de la grabación que implica a Mario Silva con el G2 cubano. En realidad nosotros somos apolíticos, pero papá dijo que por el bien de la familia debemos discutir si lo que se dice en esa grabación es la verdad pura y plena. Ok, ¿qué decidimos hacer con esto? Resumirlo, quizá en una frase mucho más corta que dijera algo similar o simplemente algo contrario a lo que se expresó en toda esa frase. Estamos hablando de una conversación supuestamente ficticia, familiar, y bueno, vamos a transformar esto en algo como esto. Lo que dijo Mario Silva en esa conversación es la pura realidad. Fíjense lo que sucede. La edición, voy a estar claro, la acabo de hacer muy rápido, es algo muy, sin que me quede nada por dentro, balurdo. Lo que quiero es que noten las diferentes entonaciones que tienen cada una de las palabras incluidas en la secuencia. Lo que Mario Silva dice en esa conversación es la pura realidad. Ok, estemos claros en algo. Nosotros podemos cambiar el tiempo en el que se agrega una muestra de audio. Nosotros podemos colocar, incluso eso fue algo muy rápido, como les dije, lo montamos hacia la carrera, es solamente para mostrar una coherencia. Sí se puede hacer mejor que eso. La cuestión es cómo lidiar con la entonación, la forma, la intención humana de decir algo. Estos personajes, ayer en su programa a las 11 de la noche, alegaban que hay software capaz de alterar la entonación y por lo tanto brindar otra intención a las cosas que se dicen. Y entonces imagínense ya lo complejo que vamos en este sistema de edición que pudo haber utilizado el Mossad o la CIA para hacer este montaje. Fíjense, aquí tengo un claro ejemplo de cómo funcionan estos programas de los que le hablamos que cambian la entonación. Primero les voy a mostrar un material en bruto grabado hace un momento. Escuchemos. La blanca paloma canta muy bonito. La blanca paloma canta muy bonito. Fíjense, aquí tenemos el programa. Estoy usando en este instante Melodyne. Es muy conocido dentro de la industria musical
para afinar las voces, para hacer incluso armonías y otras cosas, muchas otras cosas más que no vienen al caso, vamos a activarlo y a dejar, ya yo hice una especie de modulación de esto que acabo de decir, escuchemos. La blanca paloma canta muy bonito. La blanca paloma canta muy... Vamos a escucharlo ahora sin modulación. La blanca paloma canta muy bonito. La blanca paloma canta muy bonito. Fíjense una cosa. La modulación fue muy pequeña. Los cambios que le hice a la entonación de la voz que tenemos grabada es muy pequeña. Pero algo importante que hay que notar es que automáticamente es audible la distorsión que causa el plugin, el procesamiento a la voz original. La distorsiona. ¿Por qué? Porque modifica su envolvente, sus frecuencias para darle una tonalidad distinta. Entonces, y sé que muchos allegados al mundo del audio me apoyarán en esto, es muy fácil notar los cambios de entonaciones cuando escuchamos una voz en solo. Claro, en la música hoy en día casi todo está afinado con este tipo de programas, pero en el contexto musical, con mucha música encima, se enmascara esta distorsión y por eso no la notamos claramente. Hay software que trabajan mejor que otros, hay software que hacen trabajos distintos, pero en cada uno, si pudiéramos analizar por sí solo los materiales de audio procesados, pudiéramos notar quizá en algunos a un mayor nivel o a un menor nivel, pero el procesamiento es notorio. Esta conversación que escuchamos del señor Mario Silva tiene una cualidad muy específica en cuanto a las entonaciones y la forma en que él habla, y es que no se nota ninguna distorsión clara de utilización de un tipo de software como este, de afinaciones, como Autotune, Wavestune, Pitch Shift o Melodyne. No está claro. Claro, ojo, depende de la intensidad y la forma que se use el programa, la distorsión será menor o mayor, pero cambiar la intensidad, como que yo digo una palabra así tranquilo como, y disculpen la grosería, pero ese grandísimo hijo de puta, como lo acabo de decir, a que suene ese grandísimo hijo de puta, es muy difícil que lo pueda lograr con un programa de edición de audio o un programa de manipulación de altura tonal. Otra cosa, y ya para terminar este pequeño análisis que se ha extendido muchísimo, es la continuidad. Ahora hablamos, una de las primeras cosas que nos enseñan en edición de audio, en la escuela de audio, es la continuidad. No rompamos con la continuidad para que precisamente estos problemas de entonación, estos problemas de intención no se noten, tanto en el ámbito la edición musical como en la edición de discursos o como en este caso de una conversación. Fíjense una cosa, vamos a escuchar este pedacito de acá. Solemos acá. Sí. Y lo más probable es que vayan a tratar de generar otra evaluación. Están pensando lo de paso. Fíjense una cosa. Es muy difícil que de manera en edición podamos una frase que se dice tan rápido, donde las palabras están conectadas por sus consonantes, pueda ser editada. Vamos a ver otro ejemplo que sea aún más claro. Quienes han estado manejando el tema del dólar, ¿tú recuerdas que en un informe anterior yo dije que había que cercenar los puntos de financiamiento de Diosdado? Fíjense una cosa, aquí hay varias separaciones donde podríamos decir a alguien que es profesional de audio que pudo haber puntos de edición. Fíjense la separación entre esta frase. Quienes han estado manejando el tema del dólar. Hay una separación, un silencio casi absoluto. ¿Tú recuerdas que en un informe anterior yo dije? Estas son
aproximadamente 4 frases que había que pueden ser editadas. ¿Por qué? Tienen un espacio, tienen una intención que pudo haber sido sacada de contexto, que pudo haber sacado de otra conversación, pero algo como esta frase de acá es muy difícil que fuese una edición. cercenar los puntos de financiamiento de Diosdado. Fíjense la velocidad con que el interlocutor habla. Prácticamente todas las palabras están unidas. Podemos volver al ejemplo anterior donde les mostraba una frase que nosotros mismos construimos a partir de un texto, donde se nota que las palabras estaban unidas a otras palabras y por lo tanto no entran, no entran bien, no encajan en ese contexto que quisimos crear, ese montaje que quisimos hacer. Tenemos otras frases que son totalmente continuas, que podemos escuchar y podernos darnos cuenta de que es imposible que haya una edición detrás de ellas. Que uno de sus puntos de financiamiento, 2 de sus puntos de financiamiento muy importantes era Caribe y el CENIAT. Es decir, Barroso y su hermano José David Cabello. Y el otro punto era su control sobre el SEBIN, sobre el DIN, con Rodríguez Torres y Figueroa Chacín. Disculpen que dejara escuchar todo el resto, pero quiero dejar claro otra cosa. Hay espacios vacíos donde sí pudo haber edición. La cuestión está en dónde están las frases que son totalmente continuas. En esta parte, en el inicio del video, sí se ven muchos puntos que pudieran ser, no puedo determinarlo a ciencia cierta, puntos de edición, pero a lo largo de la conversación, analizando la conversación, podemos ver que hay muchísimas frases. Es más, esto es prácticamente un monólogo donde el señor Mario Silva habla consecuentemente, con una coherencia, y sus frases normalmente son párrafos que pudiéramos denominar muy largos, muy extensos, con mucha información y mucha información conectada. Aparte de eso, nos encontramos con un control a medias. Fíjense, aparte de eso nos encontramos con un control a medias. Una frase larga, con mucha conexión de palabras, con mucha conexión de consonancia. Y así a lo largo de todo el audio podemos notar que hay frases, que hay referencias a las que hace esta persona, en la cual sería muy difícil lograr una edición de este tipo, y además por tan largo tiempo, con tanta coherencia, a pesar de que se diga que tiene 9 años al aire y se puede sacar de contexto cualquier cosa que haya dicho durante todo este tiempo. Es muchísima información que analizar. Otra cosa es que recordar lo importante que la ubicación. Todo esto está ubicado en un mismo sitio, en una misma forma de hablar, en una misma captura del audio, o por lo menos eso es lo que se percibe de la grabación. Para finalizar, les puedo decir que esta es mi humilde opinión, quizá pueda estar equivocado, habrá quienes decidirán si es así o no. Habrá quienes analizarán. Yo espero que otros profesionales brinden su análisis, su punto de vista, de modo de poder compartir también, ya que me gustaría escuchar sus opiniones. Como les dije, soy Omar Carrión, desde Maturín, Estado Monagas, ingeniero de audio. Por ahora no tengo más que agregar. Esto es un tema que requiere muchísimo más análisis y al cual pudiéramos extendernos muchísimo más. Gracias por ver este video. Hacemos música, hacemos producción musical. Espero que puedan apoyarnos también en esa área, fuera de lo político, porque lo importante es que Venezuela avance, Venezuela encuentre paz y progreso para todos. Muchísimas gracias.